Los liderazgos individuales han cedido protagonismo a la comunidad. De esta manera, lo colectivo y lo común se convierten en los nuevos ejes articuladores del paradigma que nos rodea. En un contexto de sobreinformación, de abundante uso de las herramientas tecnológicas, es lícito preguntarse qué relación están teniendo estos nuevos actores con la tecnología, cómo están tomando las decisiones, qué impacto está teniendo lo emocional, la ilusión en la toma de decisiones. Hemos invitado para hablar de todo ello a Carlos Viñolo, director académico del Programa de Sociotecnología e Innovación de la Universidad de Chile. Bueno, la sociotecnología es una invención. Por el momento es una palabra, es una invitación que hemos cursado desde este grupo de investigación sobre capital social en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, convencidos de que la construcción de capital social es una cuestión fundamental para el desarrollo de la democracia, para el desarrollo económico, para el desarrollo de todo tipo de organizaciones humanas y también para el desarrollo humano, individual, porque ya hablamos de capital social personal también. El tema es que hasta ahora el capital social ha aparecido mucho desde la reflexión sociológica, politológica, buscando los determinantes del capital social, pero poco sobre cómo se construye. Y ahí fue donde apareció la idea de que el capital social es lo más importante, es decir, la capacidad de producir valor desde la interacción sinérgica, alineada, comprometida de grupos humanos en distintos niveles organizativos. Y planteamos que hay que desarrollar formas sistemáticas para hacer eso, y eso es una tecnología, un conjunto coherente y consistente de acciones para ir de un punto inicial, que en este caso sería de bajo capital social, a un nivel de mayor capital social. Y a ese proceso de investigar y desarrollar formas de hacer eso es lo que hemos propuesto llamar la sociotecnología, que podría también llamarse ingeniería social, construcción de organizaciones sociales, pero el único problema es que la ingeniería social como concepto está desprestigiado, ya saben por qué, ¿no? El liderazgo es uno de los temas más controvertidos hoy día en la literatura. Hay algunos que incluso están proponiendo eliminar el concepto, ¿no? Como que distorsiona, como que volvemos la mirada a una persona que es capaz de movilizar a otras tras un objetivo común. Efectivamente, la evidencia empírica lo que muestra es que hay grupos humanos, organizaciones humanas, que logran altos estándares de desempeño en distintos ámbitos, donde no es fácil identificar a nadie que juegue un rol distintivo. Y algunos dicen, ¿ves? No se necesita la tesis del liderazgo. Pero si uno observa con mayor detalle, como han hecho algunos estudios empíricos de grandes empresas muy exitosas, que destacan y perduran, sí se identifican personas que hacen ciertos roles muy poco visibles, pero que sí influyen, que son personas que le ayudan a otras personas a florecer y les ayudan a otras personas a entrar en contacto, que no tienen ningún interés en figurar, que no requieren mérito. Son el anti-ego. Entonces el líder de nivel 5, como se llama ahora, es alguien que tiende a ser más bien humilde, introvertido, a veces un tanto excéntrico, y no quiere aparecer. Y cuando, como sí tiene una posición de poder en muchos casos, siendo el CEO, por ejemplo, tienden a generar un relato sobre el éxito en el cual ellos no juegan un rol muy importante, salvo permitir a las personas que florezcan y hagan las cosas bien. Se dice que estos líderes de nivel 5, frente a los éxitos, miran por la ventana y miran hacia todo el resto. Frente al fracaso, se miran al espejo. Todo lo malo de esta organización es culpa mía porque yo soy el CEO. Todo lo bueno, sin embargo, tiene que ver con los demás. Entonces, se ha producido un giro muy fuerte en el modelo de liderazgo, y lo que queda claro ahora es que el nuevo líder no es el visionario, no es el que habla más, no es el que hace la estrategia, sino que es el que efectivamente hace que el equipo juegue.
Entonces uno podría pensar, por ejemplo, son especies de entrenadores, si usamos la metáfora, no están dentro de la cancha, ¿no? Pero también ocurre que si uno mira un equipo de fútbol, aparte del entrenador, suele haber algún jugador que tiene una influencia, no es el que más destaca, no es el que hace goles, pero es el que, por ejemplo, cuida del estado de ánimo colectivo. Y se empieza a producir un fenómeno muy lindo, de que son comunidades donde aparece ese rol, pero aparecen otros roles también, porque en el fútbol también tiene que estar el rol del ambicioso que quiere disparar al arco, el talentoso que hace pases, y se empiezan a medir, te fijas, se empiezan a medir distintas cosas, las asistencias en el fútbol. Entonces ya no es el que hace el gol, el que hace asistencia, y hay algunos que son muy buenos en asistencia, y en el básquetbol empiezan a mirar los equipos. Entonces, ¿cuál es el líder? Y eso es muy bonito porque reaparece la idea de tribu, de responsabilidad distribuida, de corresponsabilidad. Así que yo creo que en ese sentido estamos transitando hacia un paradigma organizacional muy distinto, en que el capital social pasa a ser fundamental y el capital social depende cada vez menos del capital humano, por así decirlo. Puedes tener un equipo con jugadores que individualmente no son brillantes, pero que se relacionan bien, que hay un estado de ánimo colectivo y que hay un alineamiento con un proyecto común. Y para que eso ocurra, hay varias personas que juegan distintos roles. Lo paradojal es que es en la cuna misma del capitalismo competitivo, que está ahí en las grandes corporaciones en Estados Unidos, Norteamérica, que es donde este capitalismo, por algunos llamado salvaje, ¿no?, que se produce en esas mismas corporaciones el giro paradigmático. Y empiezan a aparecer que las organizaciones que destacan, que hacen movimientos excepcionales y que luego perduran y que producen bienestar dentro y fuera de la organización, son organizaciones en que efectivamente solas van seleccionando y haciendo salir el liderazgo egótico, individualista, competitivo, y van quedándose con estos otros líderes distribuidos, líderes por área, líderes que son, de alguna forma, hacen postas entre sí. ¿Te fijas? Entonces, es muy bonito eso. Por eso es que hay espacio para ser optimista respecto a que este cambio ya está ocurriendo. Porque en el marco de la competencia capitalista empieza a aparecer, te lo voy a poner en términos un poco, va a sonar romántico, empieza a parecer que el amor es la variable que mejor explica el éxito de las organizaciones en el largo plazo. Es el nivel de compasión genuina, de empatía, y en definitiva de amor, lo que hace que una organización se mueva alineadamente, entusiastamente, comprometidamente tras un proyecto común. Y ocurre que una empresa que tiene esas características, que efectivamente no está movida por el afán de lucro, sino por el sentido de misión, produce una atracción hacia los consumidores, porque el consumidor siente eso, no es que lo piensa, lo crea, siente que esta gente efectivamente está comprometida con el mejoramiento de mi calidad de vida desde donde ellos lo hacen posible, produciendo cámaras o produciendo esto o un servicio, lo que sea así. Y entonces hay lugar a pensar de que efectivamente están las bases para un renacimiento humanista en el mundo, fruto de la saturación de un modelo que hace crisis. El test de mercado sí funciona. Y en mercados altamente competitivos, como es el caso de algunos países muy desarrollados, con poca regulación además, efectivamente la sobrevivencia de una empresa tiene que ver con cómo le está yendo frente a un consumidor que o toma el iPhone o compra Samsung o compra Motorola o compra Nokia, que le pasó eso, que se durmió en los laureles. Entonces es muy interesante lo que pasa, porque aparece el valor del mercado. Y hay mucha gente que
critica, digamos, el modelo capitalista, individualista, competitivo, que para mí efectivamente nunca va a ser un humanismo. Por definición, un capitalismo no es un humanismo, ni nunca va a ser un humanismo. Lo cual no significa que dentro de ese sistema no hayan empresas que, forzadas por la competencia, deriven en un modelo mucho más humanista hacia adentro y hacia afuera. El sector público no tiene ese test de mercado. Y la única alternativa que queda son sistemas de evaluación de desempeño sumamente rigurosos, que simulen de alguna forma con indicadores de comparación. Pero aún así, si tú tienes una burocracia antigua y no es amenazada porque vaya a ser reemplazada por otra Contraloría o por otro Ministerio de Hacienda, es muy difícil. Y ahí, sin embargo, hay espacio a la imaginación, porque la Thatcher en Inglaterra hizo una simulación. Inventó unos sistemas que se pueden usar, que es licitar el sector público. Entonces, internacionalmente uno puede llamar a yo lo propuse en Chile. Licitemos la salud pública en Chile, internacionalmente. Y los chinos pueden ganarse la concesión de la salud pública en Chile. No se la vamos a entregar después, porque eso sería un riesgo de desnacionalizaciones, pero nos genera un benchmark. Y todos los que concursan saben que se van a llevar un premio grande si es que ganan, ¿de acuerdo? Que incluso puede ser una fracción de la ganancia que va a tener el sistema nacional, fruto de haberse enfrentado a estos desafíos competitivos simulados. Entonces, si queremos efectivamente lograr que el sector público evolucione rápido, innove rápido, aumente la eficacia, la eficiencia y el bienestar interno-externo, necesitamos efectivamente hacer un cambio cultural, para lo cual necesitamos el cambio institucional, para lo cual necesitamos el sistema de incentivos. El sistema de incentivos lo necesitamos porque todavía estamos dentro de un sistema capitalista en el cual el individualismo y el materialismo siguen vigentes. En una perspectiva más idealista, más romántica, podríamos empezar a disminuir todo ese tipo de incentivos y de presiones para hacer las cosas bien, pero en la transición, que va a ser larga por cierto, necesitamos eso. Entonces yo creo que tenemos que tener múltiples entradas. La motivación del funcionario público, la redignificación de la función pública, los incentivos no pecuniarios. Por ejemplo, en el estudio hecho en Chile, los incentivos más importantes para los funcionarios públicos no son los sueldos. Tiene que ver con acceso a la modernidad tecnológica, con acceso a la capacitación y por sobre todo con acceso a la empleabilidad, en el sentido de empleos de calidad, independiente de que me despidan de este ministerio o de este otro lugar, me han empoderado anímicamente, me siento más segura o más seguro y tengo competencias para lidiar con el mundo. Así que yo te diría que hay una dificultad mayor porque no está este test de mercado, no está la competencia del Ministerio de Hacienda 2 o 3, pero eso no significa que no lo podamos acelerar. Y yo me permito decir que en Chile, en periodo de 2 años, hemos hecho experiencias de transformación de sistemas públicos de salud, en 2 años. Y eso requiere de sociotecnología, no es un tema de intervenciones puntuales que yo creo y opino que no, lo que tenemos que hacer es no. Significa una reflexión seria sobre cómo evaluamos organizaciones, cómo medimos el capital social, y ahí aparece de nuevo el tema del desafío de diseñar estos sistemas de construcción de capital social riguroso, y a eso es lo que llamamos tecnología de construcción de capital, sociotecnologías. Lo que yo propongo, en realidad siguiendo a muchos otros que lo vienen proponiendo hace mucho tiempo, es que algunos de los así llamados paradigmas de base de la modernidad occidental ya no nos sirven para lidiar con las nuevas realidades. El individualismo, especialmente la versión competitiva atomística, claramente ya no nos sirve.
para decirlo en términos así pedagógicos, el Rambo estadounidense, el John Wayne estadounidense, no compite con las tortugas ninja, no hay forma de que un tipo solo, por poderoso que sea, ¿cierto? Eso está claro, y en el mundo de las empresas eso está claro hace bastante tiempo. Pero queda claro los estudios empíricos también sobre conductas, por ejemplo, de ejecutivos, de profesionales exitosos, que el racionalismo y la toma de decisiones no explica esa conducta. Que la gente, ya sea un directivo público, privado, un profesional de éxito, es más bien un artista, un deportista, que un tomador de decisiones racionales. De que no es cierto que las empresas más exitosas son las que hacen mejor planificación. Alguien dijo por ahí, incluso el propio Mintzberg, hay empresas que quiebran porque soy rigurosa en hacer planificación y después cumplir los planes. Porque el mundo está tan cambiante que tú requieres plasticidad adaptativa. Entonces requieres equipos muy afiatados, muy comprometidos y con gran plasticidad. Porque al Barcelona le aparece el Girona por delante, y el Girona aparece con un entrenador nuevo, aparece con jugadores nuevos, y el Barcelona se empieza a equivocar. Ahora ahí viene tú el rol del entrenador, porque siguiendo aquí el fútbol, ¿no es cierto? Pierde un jugador, quedan con 10, y lo que hace el entrenador, ¿cierto?, es saca 2 y pone 2 nuevos inmediatamente, y rápidamente el equipo se afiata. Entonces estamos viviendo en un momento en que necesitamos efectivamente una capacidad de adaptación sumamente rápida, sumamente efectiva. Y la toma de decisiones racionales es muy lenta. Nos paraliza, nos da miedo. Y ya no nos sirve eso decir frente a esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Yo no puedo decir, a ver, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Los beneficios de la alternativa 1, los costos de la alternativa 1. Y entonces empieza a parecer que es el sistema nervioso automático y el sistema reptílico, el más antiguo de los sistemas, ¿no?, los que andan rápido. Y entonces la inteligencia emocional, y la inteligencia espiritual, y la inteligencia ancestral empiezan a ser mucho más relevantes que el sistema nervioso central. Con la inteligencia artificial y la robótica, nuestra mente termina de perder. Y efectivamente esta es una revolución en las universidades. Las universidades debieran rápidamente dejar todo el territorio cognitivo, donde van a entrar los supercomputadores a gran velocidad y efectividad. Y aquí a los alumnos el tema de la compasión tendría que estar en primer año. Compasión 1, compasión 2, compasión 3, empatía 1, empatía 2, empatía 3. Hay un artículo que se llama así. El futuro del trabajo no está en la universidad, sino en la compasión. Y no es trivial que la Universidad de Stanford hace 10 años tenga el centro de la compasión. Y no es trivial que estemos viviendo la Mindful Revolution, según la revista Time en Estados Unidos. Y el tercer gran paradigma es la idea de que somos de una cierta manera. Esta especie humana que cree que nació de una cierta manera, o que viene muy determinado en los genes, o que si eres generosa contigo te permites cambiar hasta los 16, porque hay proverbios que te lo dicen muy bien, ¿no es cierto? El que nace chicharra muere cantando, dice uno. Genio y figura hasta la sepultura. Hay otro que es más generoso que dice, como eres a los 16 serás a los 66. Ese es un poco más generoso, te permite cambiar hasta los 16. Pero es una tontera. No hay un ser que es. Neurofisiológicamente nos medimos nosotros 4 aquí a la salida, y es impresionante las diferencias que puede haber en las conexiones sinápticas, incluso en la bioquímica. Y las personas que más van a evolucionar son las que sueltan los relatos sobre sí mismo y sobre el mundo. Andan dejándolo ser, son un ser siendo, donde voy cambiando de opiniones en tiempo real, voy cambiando de pensamientos, y donde lo más importante es que tenga un sentido de misión, hay un conjunto de principios, valores, y hay algo que quiero hacer, que me apasiona. Hay un propósito noble y grande que gatilla mi pasión, y de ahí para adelante me voy tras ese sentido de misión. Y ahí aparece el tema del conversar.